Buenas tardes, hoy desde el Centro Sefarad de Israel, desde nuestro canal de YouTube, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Queremos agradecer la presencia de Carmen Álvarez Nogales, directora del Museo Sefardí de Toledo y gran amiga de nuestro centro, y de Felipe Vidales, profesor, que además ha tenido premios de bibliografía por la Biblioteca Nacional de España recientemente. Queremos agradecerles la presencia y colaborar en esta charla que nos parece además muy interesante, que se llama La diáspora local de los sefardíes de Toledo a partir de 1492. Nos van a hablar de esta diáspora, pero también de varios proyectos que tienen en marcha que nos parecen muy interesantes y estoy segura que les van a interesar a todos ustedes. Muchísimas gracias a los dos y Carmen, espero que nos hagas la presentación de Felipe. Gracias. Muchas gracias a ti, Esther, y muy buenas tardes a todos. En nombre del Museo Sefardí y en nombre del Centro Sefarad, por supuesto, y de nuestro ponente de lujo de esta sesión de hoy, de nuestro amigo y colaborador Felipe Vidales. De hablar sobre Felipe es hablar sobre un proyecto que tenemos en ciernes en el museo, que estamos en pleno proceso de análisis y de intento de adaptación del mismo para enriquecer y divulgar el tema que vamos a tratar hoy, que él va a tratar hoy en la ponencia de esta tarde. Y hablar de este proyecto significa recuperar la memoria, con lo complejo que eso es, gracias a un proceso de estudio, documentación de los archivos de Toledo, y sería recuperar esa memoria para divulgarla en un mapa, el mapa de los judeoconversos toledanos, donde las historias familiares, los nombres propios, el legado inmaterial, los movimientos urbanísticos que se produjeron de la judería a otras zonas de la ciudad histórica de Toledo, pues tienen especial significancia y valor esta trascendencia y este proceso de transposición cultural en los siglos que nos ocupan. Felipe Vidales del Castillo es guía oficial de Toledo, es colaborador del Museo Sefardí desde hace tiempo. De hecho, les invito y les animo a conocer la ponencia que el pasado año nos ofreció en nuestro programa de encuentros virtuales sobre temas de la colección del museo, donde ya introducíamos este proyecto tan interesante. Aunque él es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado académicamente hablando en institutos de Londres, de Florencia, de investigación en universidades extranjeras sobre la cultura y la sociedad en la Edad Moderna y sobre estas redes aristocráticas ibéricas, es un gran apasionado de la ciudad de Toledo. Y como cuando digo apasionado, la palabra pasión le puede definir en sus trabajos de investigación, pasión en la capacidad que tiene de expresar estos mensajes en torno a la diversidad y el multiculturalismo y la riqueza y el valor único que en este sentido tiene Toledo. Sin caer en los localismos, Toledo, durante sus siglos de historia, especialmente de los siglos X al XVII, que es el periodo de contexto que él analiza en sus trabajos de investigación y divulgación, pues vivió una serie de procesos de complejidad cultural, pero de enriquecimiento, de diversidad, de relaciones, de conflictos, de intersecciones, que desgranan o desmitifican o traducen ese mito bien o mal entendido de las tres culturas en la ciudad de Toledo. Y ese es el principal mensaje que transmite Felipe en sus trabajos de investigación, en sus rutas, que animo a conocer sobre el turismo en la ciudad, pero desde un punto de vista también muy científico, y en el tema de la ponencia de esta tarde que presentamos en colaboración. Él nos va a hablar de un fenómeno muy complejo gracias al estudio interno que está realizando en los archivos de la ciudad, el archivo provincial, el archivo de la Catedral Primada. Hay una ingente cantidad de documentación en torno a este periodo y en torno a estos procesos y en torno a estos movimientos y familias con nombres propios que se extrapolan de Toledo a Sefarad. Y es sobre eso, sobre esa diáspora, en lo que se va a centrar Felipe en la charla que seguro vamos a disfrutar, donde el valor está en los 3 siglos y medio de presencia que hubo del fenómeno inquisitorial toledano en la ciudad de Toledo y cómo esta complejidad histórica y este drama histórico, por un lado, nos ayudan a conocer cómo pervive la cultura judía en la ciudad y cómo se manifiesta en esta diáspora sefardí por el Mediterráneo. Muchísimas gracias, Felipe, espero haberte introducido correctamente. Muchísimas gracias por toda la colaboración que nos prestas al museo y adelante con la presentación.
Pues muchas gracias, Carmen, y gracias también a Esther, a Israel, que está por ahí en las sombras, y al Centro Sefarad Israel por poner en marcha iniciativas como este. Gracias al Museo Sefardí también, que parte de todo esto, de lo que voy a hablar hoy, nace de una propuesta, como ha dicho Carmen, del propio museo. Y siempre hay que decirlo y hay que agradecerlo, que haya instituciones públicas que se preocupen desde un punto de vista tan necesario como es el de la visibilización de la diversidad en distintos contextos históricos, que insisto que en un momento como este vuelven a estar cuestionadas y por eso son cada vez más necesarias, pues es siempre de agradecer, y que cuenten con uno, pues siempre hace una ilusión especial. Soy un apasionado de Toledo, pero siempre digo lo mismo, porque soy toledano. Entonces entiendo que mi ciudad tiene ha tenido un peso histórico que nos permite conocer, acercarnos a distintas problemáticas históricas que otras ciudades a lo mejor no se prestan tanto. Y tenemos la suerte en un proyecto como este, además, de contar con muchísima documentación, una documentación ingente. Pero también hago un acto de crítica ciudadana cuando digo que no siempre son bien acogidos este tipo de propuestas o de enfoques desde la historia, y que por eso, porque incomodan, hay que volver una y otra vez a ellos, sin dudarlo. ¿Qué es lo que queremos presentar? Pues es una presentación un poco genérica para que quienes nos ven puedan entender qué era y cómo funcionaba la Inquisición, la documentación que genera y cuál es perdón, su utilidad en un momento como este, porque vincula esa documentación con familias, apellidos, linajes de sefardíes en el exilio y de conversos que de una forma u otra siguieron vinculados a España, a la actual España, a la península ibérica, y presentar algunos casos concretos de familias de judeoconversas toledanas para, pues como decía algo antes, para entender en algo que muchas veces se sigue poniendo en duda. Y es que no me cabe en la cabeza que podamos seguir en el siglo XXI discutiendo de si el Islam y el judaísmo son o fueron o no fueron elementos constitutivos y formativos de la cultura española. Y todavía sigamos hablando de expulsiones de personas como si fuese posible entender la expulsión de una cultura. Con este tipo de fuentes, al final, y con este proyecto, lo que pretendemos es, desde un punto de vista local, hacer un planteamiento general y que se pueda entender mejor de lo que ya se entiende, aunque muchas veces se niegue, que lo islámico y lo judío se diluyeron en el elemento de los cristianos nuevos, de los conversos y moriscos, y que esos conversos, en el caso de Toledo, especialmente los conversos más que los moriscos, se terminaron diluyendo en el ADN de Toledo y de España. Así que me voy a centrar un poco sobre todo en esas familias de conversos que quedan en Toledo. No prestaré mucha atención a los que se alejaron, a familias de sefardíes conversos en el Magreb ni en el Imperio Otomano. Y empiezo compartiendo ya pantalla para no perder tampoco mucho más tiempo. No sé si se está viendo bien o no, espero que sí. A ver. Sí, perfectamente, Felipe, gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Israel. Lo primero que tenemos que definir son términos que a veces se mezclan un poco, y es interesante que los tengamos claros porque se confunden. Voy a hablar del paso de lo judío a lo judeoconverso y de un contexto que todo el mundo ya conoce, que es el que se genera antes y después de 1492, momento en el que deja de existir oficialmente el judaísmo. Así que es bueno entender un poco qué son estos que fueron nuestros protagonistas. O cristianos nuevos son aquellos descendientes de musulmanes y de judíos que se bautizan, que terminan bautizándose, y dicho de forma un poco pedestre, lo hacen para no perder su casa, su tierra, su país, llamémoslo como lo llamemos. Todos, descendientes de musulmanes llamados moriscos, descendientes de judíos llamados conversos, pasan a englobarse en un grupo que son los cristianos nuevos, frente a esos cristianos viejos que pueden argumentar o que pueden defender, no siempre de forma cierta, que descienden de cristianos que no han sufrido el contagio, ahora entraré también con esos términos, del Islam y del judaísmo. Por tanto, ese bloque de cristianos nuevos son alineados, pasan a formar parte de la mayoría cristiana, que hasta entonces era mayoría, pero a partir de 1492 de la única realidad
religiosa, social, cultural permitida, que es el catolicismo. Pero dada su procedencia, como cristianos nuevos, por esa cristiandad militante de cristianos viejos que buscaba extirpar a toda costa a esas minorías, terminará siendo entendida como un bloque monolítico, uniforme, homogéneo, configurando un bloque en sí mismo, que sabemos, y es parte de este proyecto, lo que pretendemos visibilizar, que en absoluto era un bloque monolítico, ni homogéneo, ni uniforme, como no lo somos hoy. Los cristianos viejos siempre lo vieron así. Así lo describen las fuentes medievales, modernas también, casi como un lobby que piensa y que actúa en una única dirección, pero hay una infinidad de variedades, atendiendo a la fe, atendiendo al acercamiento religioso, a la cultura, que podríamos definir más o menos en 4 bloques. Hay cristianos o cristianos nuevos que se bautizan pero pretendían y querían seguir siendo judíos. Hay otros que se bautizaron de forma sincera y buscaban únicamente seguir la fe mayoritaria, el cristianismo. Hay quienes pretendieron serlo todo a la vez y quienes no querían ser nada y se alejaron por completo del fenómeno religioso. Me interesan sobre todo este tercer y este cuarto caso, que son de los que más voy a hablar, porque entran directamente en un terreno que hoy en día se nos escapa, nos parece un poco farragoso, que es el de las identidades múltiples. Hoy en día nos cuesta entenderlas, claro, desde el occidente de los estados, nación, con una bandera, un himno, unos ancestros, un enemigo histórico. Entonces, funcionaban estas identidades múltiples y una persona podía moverse entre aguas distintas y recurrir a un aspecto concreto de su identidad, de su lengua o de su cultura en un momento concreto o en un espacio concreto. Dicho esto, quiero que quede clara una cosa, por tanto, es imposible rastrear la sinceridad de las conversiones y yo no tengo documentación ni metodología suficiente para determinarlo, ni nos valen tampoco los juicios inquisitoriales de los que voy a hablar. Es imposible. ¿Cuáles eran los motivos por los que los judíos y los musulmanes, pero nos centramos en los judeoconversos, se convertían? Por fe verdadera, por miedo y por interés. El problema en estos casos no son las conversiones aisladas, las personales. Son siempre las que se producen en masa, desencadenadas casi siempre por episodios de violencia. Y no es arriesgado decir que la mayor parte de las conversiones se producían condicionadas por episodios de violencia. En ese contexto de las conversiones masivas, todos los que se convierten son sospechosos porque lo han hecho por motivos violentos. Y a partir de 1391 es cuando saltan todas las alarmas, porque empiezan a producirse, después de un episodio de prédicas religiosas y de violencia, se empiezan a producir la mayor parte de las conversiones. Con lo cual, sinceridad, oportunidad y obligación derivada por la violencia serían las 3 posibilidades que convierten a un judío en un judío converso. La inmensa mayoría de ellos, sin duda, por el número de las personas que se convierten en esos momentos, lo hacen derivados de la obligación y de la imposición por la violencia. Paso muy rápido para que entendamos cómo se va generando esa violencia. Y esa violencia, la diversidad natural que durante los siglos 9, 10, 11, 12 hasta el 13, 14, se empieza a extinguir a partir de un momento muy concreto, que es el siglo XIV. Una crisis castellana, una guerra civil, en el contexto en el que surge la sinagoga de Samuel Leví, del Tránsito. El propio rey dedicatario, Pedro I, y el propio Samuel son víctimas de esta primera crisis y guerra civil castellana. A partir de ese momento, los episodios de violencia van a empezar a sucederse. Nunca son repentinos, nunca son aislados. La violencia siempre se viene fraguando con estigmas, con campañas de propaganda, y ya a partir de esa guerra civil castellana el antijudaísmo se había convertido en un movimiento autónomo. Era un hecho, ya no necesitaba inducirse desde arriba. De ese clima de enfado popular, pues hoy llamamos populistas lo que entonces muchas veces eran predicadores, y uno de ellos, Ferran Martínez, en Sevilla, desata una oleada de antisemitismo descontrolado, acusando a los judíos de ser los culpables de los pecados de los cristianos, un clásico en la literatura propagandística antijudía medieval, pero sobre todo ya de algo que va a ser algo que se replique en el resto de crisis. Son los responsables directos
del sistema de recaudación del reino y, por tanto, también de las crisis económicas y de la pobreza. Primero en Sevilla, 4.000 personas son asesinadas y en ese mismo mes las revueltas que él desencadena en Écija, en los arcedianos de Écija y en las juderías de Sevilla, terminan saltando a Castilla y arrasando juderías que desaparecen por completo, como la de Cuenca. En ese contexto es en el que nace lo que decía al principio de la charla, el cristiano nuevo. A partir de ahí, con esas conversiones en masa, empieza el miedo, el odio, el asco a lo judío empieza a desplazarse a ese nuevo grupo de poder que son los cristianos nuevos, los descendientes de judíos bautizados, condicionados por la violencia. En 1410, 1411, Fray Vicente Ferrer replica lo que 20 años antes había hecho Ferran Martínez, que es ir alentando a la población desde Aragón, pasando por todo Castilla y terminando en Aragón, también pasando por Toledo en el verano de 1411. A él le llaman el predicador del fin del mundo porque va intimidando, atemorizando a la gente, convenciéndole de los muchos pecados que ofendían a Dios, que representaban o que protagonizaban fundamentalmente judíos y musulmanes, pero también mujeres. Ataca cómo visten las mujeres, que se perfumen, que salgan a espacios públicos y tomen la voz y la palabra pública, todo le ofendía. Veintitantas juderías son arrasadas. En el caso de Toledo, 30 años después, en 1449, empezamos a tener ya unos antecedentes que pudimos hablar claramente de racismo, aunque es un debate que muchas veces en el campo de la historia no se maneja, porque el racismo, la raza como tal, no se codifica, el concepto de raza tal cual lo entendemos hoy hasta el siglo XIX. En 1449, una vez más, la desobediencia alentada por unas oligarquías, por unas élites que no quieren pagar impuestos, pues termina acusando directamente a los judíos. En este caso y en los anteriores son motivos fiscales. Hay familias locales que intentan acaparar espacios de abandono del poder o que generan crisis, polémicas, enfrentamientos para generar vacíos de poder y hacerse con ellos. Y en este caso la comunidad conversa en 1449 sufre ya a nivel local, aunque luego termina también replicándose en otras ciudades, un proceso de persecución y de asesinato masivo. Insisto, a partir de un problema fiscal que derivó en una cosa distinta, ya que los mayores recaudadores, como Alonso de Cota, que era un toledano, eran conversos, el problema fiscal derivó en algo socio-religioso y el caso de Cota, que era el recaudador contra el que iban las críticas, y del valido del rey, el ministro, el rey Álvaro de Luna, que lo protegía, pues de un converso terminó saltando a toda la comunidad. En 1449 hay algo que ya tiene que quedar claro. A partir de ese momento, ese concepto de comunidad de cristianos nuevos, de conversos, se graba a fuego. Ya son todos una comunidad homogénea, estática, cerradísima. Ya no importa la fe o la sinceridad de las creencias, solo importa la procedencia. Son todos conversos y tienen que ser todos, piensan los cristianos viejos, considerados como tal. Nace el enemigo. Son todos el enemigo. A partir de ese momento se redactará una sentencia estatuto, después de terminar la revuelta, que no empezará a funcionar, aunque ya suenan los ecos de algo que pasará en el siglo XVI y que tiene directamente que ver con espacios como Santa María la Blanca, que veis de fondo, porque el cardenal Silicio redactará unos estatutos de limpieza de sangre que tienen aquí en este momento un antecedente. Todos los conversos son expulsados de cargos concejiles, los cargos del consejo. Son declarados infames, inhábiles, incapaces, indignos para desarrollar cualquier oficio público. Con lo cual, empiezan automáticamente a ser marginados de lo que llamaríamos la alta administración de la ciudad. Entendidos todos como un bloque, independientemente de su fe. Quien no pueda, lo veremos luego en el siglo XVI, demostrar esos antecedentes limpios, estará automáticamente expulsado, inhábil a nivel social. En 1467, un nuevo episodio de violencia que termina con algunos conversos asesinados, ahorcados, en la Plaza del Seco, debajo del Alcázar, y en el campanario de Santa Leocadia, en una iglesia de la ciudad, con los cuerpos expuestos en Zocodover para que la gente los acuchillase, los escupiese, utilizando, y eso es fundamental entenderlo, esa exposición de los cadáveres para que la gente los mancille y los ataque, obedece a una forma de violencia ritual.
en la que esa agresión se utiliza como una forma de lenguaje. Y lo que es más importante, ninguno de ellos fue enterrado posteriormente en suelo cristiano. Eran conversos, se habían bautizado, probablemente 2, 3 generaciones atrás, derivada de la violencia de 1391, pero no se les consideraba cristianos para poder ser enterrados en suelo cristiano. Y esto es fundamental entenderlo, porque hay que imaginar a esa masa de conversos, de judeoconversos toledanos, que sobreviven, que ven ese espectáculo de violencia desmedida y que se dan cuenta de que no sirve de nada bautizarse, de que judaíces o no judaíces, de que sigas o no practicando el judaísmo en la intimidad, son los cristianos viejos. Es el sistema que diríamos hoy quien considera si eres o no eres y si vas o no vas a ser enterrado en suelo cristiano, con lo cual empiezan a sospechar que no sirve de nada el bautismo. El final de la historia ya lo conocemos. Los reyes católicos, antes de convertirse en reyes católicos, después de su matrimonio, revocan los pocos privilegios que tenían las aljamas ya en 1476 en las Cortes de Madrigal. Tampoco serán que es una medida insignificante, pero muy simbólica, porque determina ya la pérdida del apoyo real. Las comunidades judías pierden por completo el apoyo real, se tiene decidida la conversión y la expulsión, y el nuevo objetivo van a ser los judeoconversos, que han ido engrosando, que han ido aumentando su capacidad y su número. La segregación obligatoria en 1480, la aparición de Torquemada y de la Inquisición, marca ya un nuevo tiempo en el que el judaísmo se extingue de forma oficial, en 1492, pero los cristianos viejos y el aparato de lo que llamaríamos el Estado se da cuenta de que el odio, el asco, el miedo, la influencia que antes se tenía, o la idea de la influencia y del poder que se tenía en relación a la comunidad judía, ha traspasado y es hoy parte de los factores que definen a la comunidad conversa y que, por tanto, nada ha cambiado. En ese momento, la Inquisición se establece en gran parte en Granada, en Ciudad Real primero y luego en Toledo, para continuar con esa labor de vigilancia, ya no contra los judíos, sino contra esa población de judeoconversos. Hay un momento clave. La Inquisición llega, por así decirlo, es un tribunal. Le diferencia lo que persigue, que son delitos contra la fe y contra la moral. Delitos que ya existían antes, pero que se convierten en pecados. Ahora hablaré de ese concepto unido para entender todo esto, porque pecado y delito pasan a ser lo mismo. En un mundo en el que resulta imposible separar las acciones políticas de las religiosas, imposible separar razón, fe, la Inquisición puede campar a sus anchas durante siglos, porque todo podía ser considerado pecado. Todo se analizaba a la luz de la teología. Entonces, aunque llega para perseguir y para vigilar esa diferencia religiosa, diríamos hoy, va a terminar abarcando una infinidad de delitos que se convierten en pecados. Pero hay que entender que es un tribunal que llega a una tierra en la que ya hay tribunales, pero que aparece ligado a una tarea de reconstrucción del aparato del Estado después de una guerra civil, que es la guerra civil que llega, que vencen los reyes católicos y se convierten en reyes por eso. Llega como un método de control y de encumbramiento de nuevos agentes políticos y sociales frente a otros. Las familias de cristianas viejas van a terminar desplazando a las familias de cristianos nuevos. Por tanto, la Inquisición no solo procura una uniformidad religiosa, ideológica de sus súbditos, sino que termina expulsando a gran parte de quienes habían mantenido durante el siglo XV y XIV el aparato del poder. Es un tribunal que funciona de forma transversal y autónoma. Pensamos muchas veces que es un tribunal religioso, aunque está directamente vinculado con los dominicos y los calificadores de los delitos, por supuesto, que son religiosos, pero jugó siempre con su poder. Pretendió siempre ser independiente de la tutela papal en origen, emanciparse también de los papas y de los reyes, a veces llega a enfrentar con ellos, y tiene un componente económico que no hay que olvidar. Llegan sin nada. En Toledo se establecen cerca de la Plaza de San Justo, alquilando unas casitas en las que prácticamente nadie sabía de ellos. Y solo con esos primeros procesos consiguen
menos de un siglo después, hacerse con un macroespacio alrededor de la plaza e iglesia de San Vicente. La Inquisición necesita financiación y por eso también sus primeras víctimas tienen mucho que ver con eso, judeoconversos y moriscos, fundamentalmente por el control de rentas y de oficios muy, muy determinados. Por eso también hay una oleada de medidas a la llegada, en el origen de la Inquisición, hay una oleada de medidas que hablan de cómo la Inquisición va expropiando bienes, exonerándose de pagos, etc. La Inquisición no existía porque no existía ese miedo al enemigo invisible. En el resto de España, de Europa, la población judía ya había sido expulsada, pero en el caso de España, pues esa convivencia medieval, convivencia sin apellidos, sin destrozar ese término poniéndolo apellidos demasiado optimistas y bien pensantes, pero a partir del siglo XV ya no era una sociedad de cristianos frente a judíos, sino de cristianos viejos frente a nuevos, y ahí donde llega la Inquisición. Las etapas de la Inquisición las dejo ahí, paso muy rápido de ellas porque nos interesa fundamentalmente la primera. Son los años negros para los judeoconversos. Porcentualmente nunca fueron tan procesados, ni hubo tantos procesos, casi todos incluyendo confiscación de bienes, sentencias a muerte y, por supuesto, tortura. Posteriormente desaparece porque puede que vayan apareciendo otros objetivos prioritarios para la corona, como son los protestantes. Y en 1580, cuando Felipe II se convierte en rey de Portugal, con él llega la Inquisición, ya existía, pero estaba no inactiva, pero era muy laxa. Con el rey de Castilla llega la Inquisición, entonces gran parte de los judeoconversos portugueses, que son descendientes mayoritariamente de judíos castellanos y aragoneses, que habían huido a Navarra y a Portugal porque no querían irse de su tierra y se asientan en los reinos vecinos pensando que iba a ser una bravuconada de los reyes católicos, pero al final no lo fue. A partir de 1580 esos judíos huyen de Portugal y la Inquisición aquí, particularmente en Toledo, vuelve a despegar en todo lo que tiene que ver con procesos a judeoconversos. A partir de 1660, 1720, ya en el caso del Tribunal de Toledo, el judaísmo es algo residual. Se desplaza a los puertos, especialmente en Mallorca, donde sigue habiendo una población conversa grande, los chuetas, pero termina extinguiéndose ya en el siglo XVIII con los últimos procesos, décadas antes de que termine la propia Inquisición. Es interesante que entendamos, por la diferencia que hacía antes, que en 1492 ya no hay judíos y nos quedan judeoconversos y judaizantes. No todos los conversos son judaizantes. A la Inquisición, le interesaba fundamentalmente quién judaizaba, quién seguía haciendo proselitismo. Eso es lo que hay que dejar claro. Eso es lo que desencadenaba las denuncias y los procesos. Y judaizar a partir de 1492 es cada vez menos. Es mantener algunos ritos, algunas costumbres, algunas prácticas. Hay que tener en cuenta que se pierden las élites, se pierde la lengua, se pierde el hebreo, se pierde la posibilidad de establecer un calendario que permita una correlación de fiestas. Por supuesto, no se puede enterrar a nadie, ni amortajar, ni limpiar, ni nada, ni hacer ayunos colectivos, ni nada que sea colectivo ni público. Todo eso desaparece por completo. El judaísmo se simplifica, queda como algo popular, doméstico, basado muchas veces en oraciones, en ayunos personales, en lecturas prohibidas de libros permitidos, porque existían libros del Antiguo Testamento, Biblias. Entonces, esas lecturas en comunidad, lo que queda, y judaizar era eso, sin más. Es lo que decía la Inquisición, y lo decía con esos edictos de fe, como la imagen que podéis ver ahí, en la que los inquisidores habían hecho una radiografía perfecta de a qué habían quedado reducidos esos ritos y esos momentos de comunidad. Hoy en día, desde un punto de vista ortodoxo, sería muy difícil que alguno de esos judaizantes del siglo XVI-XVII resistiese el juicio, la pregunta de cómo de judío era. Pero yo siempre digo lo mismo. La asfixia les impuso una identidad híbrida, pero hasta donde podían, hasta donde se lo permitía la sociedad, seguían manteniendo la voluntad de ser judíos, con los ayunos, con la ropa limpia los sábados, con la celebración interna privada del Sabbat,
con las reuniones y con poco más, pero en ellos estaba esa voluntad de seguir siendo judíos. Y me interesan, y ya nos metemos directamente con los protagonistas, todos aquellos, como ellos, estos que acabo de hablar, que opusieron resistencia a la Inquisición y que en la medida de lo posible mantuvieron esa voluntad de seguir siendo judíos hasta donde la realidad se lo permitía. En el censo de 1495, que es un censo que tenemos en Toledo para que nos permite seguir a las familias que los reyes católicos, habiéndose bautizado previamente, permiten volver, tenemos ya la composición de algunos apellidos que pueden ser interesantes en un contexto como el actual, en el que se están recuperando las nacionalidades. Tenemos apellidos claramente judíos, lo van a ver ahora, Jamomo, Leví, Mical, pero gran parte de los que aparecen ya en ese censo empiezan a cambiar y empiezan a adoptar un patrón que es el de el toponímico, vecino de. La mayor parte de los apellidos son procedencias toponímicas, enclaves, pueblos y ciudades. Luego también aparece alguno que es el apellido patronímico, que muchas veces ese es quizá uno de los grandes errores que yo escucho y leo a veces, que es esa idea de que los apellidos terminados en EZ son judíos. EZ lo que indica es hijo de. Entonces los Fernández, González, Antúnez o Núñez en Lugo por un cristiano viejo o en Écija por un cristiano nuevo son igual de compartidos. Los cristianos nuevos, conversos en este caso, recurren a esos apellidos como ya antes recurrían los cristianos viejos. Por eso es fundamental no guiarse en estos casos por esas ideas preconcebidas de que Gómez, López o Fernández son un apellido judío, porque en los primeros momentos de las conversiones no aparecen y sin acudir al archivo jamás podremos confirmar si esos Núñez, Álvarez, Fernández son o no son de ascendencia judía, porque el apellido no nos remite a nada. Los apellidos indican una procedencia, pero no una pertenencia. Un Aleví o un Usillos, igual que un Martínez o un Castro, son igual de castellanos en 1391 y en 1420 que un Fernández o un Castillo. Igual, son súbditos castellanos del rey castellano, cuando todavía se manejaba la posibilidad de esa diversidad. Ahí dejo esto para quien pueda verlo ahora y quiera conocer cómo son esos primeros apellidos que marcan el paso ya de lo judío a lo judío converso. Y empezamos a ver el abandono del apellido judío de raíz hebraica con la incorporación de los apellidos toponímicos y patronímicos de aquí. Muy rápido, hay otro de los, igual que está el mito de los apellidos, está también el mito de los mercaderes, asentistas y prestamistas. La mayor parte de los judíos finales antes de la conversión y judeoconversos eran físicos y tenían profesiones liberales, pero hay un inmenso número de herreros, de plateros, de orfebres, sastres, zapateros, curtidores, aunque a todos se les acusaba por igual, de usureros y de esforzarse poco en el trabajo por toda esa literatura antijudía que ya conocemos. Hasta el siglo XVI, hasta la llegada de los portugueses, no aparece esa imagen del hombre de negocios, ese que ya podía moverse a escala global, que podía acumular gran cantidad de capital, que se movía, que invertía incluso en la corona también, pero hasta ese contexto, fundamentalmente ya en el siglo XVII, no aparece. Vivían fundamentalmente en parroquias como la de Santo Tomé, que es la parroquia principal de la judería, es donde se produce el mayor número de conversiones, pero ya vemos que en el siglo XV, sin alejarnos mucho del origen de la Inquisición, ya tenemos varios judíos que están asentados por parroquias como San Román, San Vicente, parroquias centrales. Y eso nos permite algo que es de lo que quiero hablar, de lo que hablaba antes Carmen, que es el proyecto que traemos entre manos en el Museo Sefardí. Gracias a la documentación inquisitorial, sobre todo a la parte de las denuncias y a una parte que se llama el discurso de la vida, podemos situar perfectamente, incluso algunas se conservan, según vamos viendo, las casas de todos estos judaizantes, judeoconversos que judaizaban o que son acusados de judaizar. El proceso inquisitorial siempre desarrolla de la misma manera. Hay una denuncia, varios testigos lo corroboran, se detiene a esas personas y cuando son detenidas tienen que defenderse. A diferencia de lo que pasa hoy,
será culpable hasta que no se demostrase lo contrario. En todo ese proceso nos dan, aparte de pequeñas biografías, aparte de testimonios, aparte de ejemplos claros de voluntad de permanecer en el judaísmo, nos dan información urbana. Y esa información urbana es la clave para que podamos establecer un mapa, ahora os enseñaré algunas imágenes, y conocer cómo, lejos de ser un bloque monolítico y un bloque uniforme, por más que los cristianos viejos y la propaganda anticonversa de predicadores, de órdenes religiosas, inquisidores, insistiese en ello, las familias de judeoconversos en Toledo y en el resto de España estaban muy lejos de ser algo uniforme, estático y cerrado, que esa es la palabra que más se emplea ahora con ese argumento letal que se emplea muchas veces para las minorías, que es el no quieren integrarse. Cuando hablaba con Esther también, a propósito de esta charla, hablaba de la posibilidad de explicar también lo perverso del proceso inquisitorial y cómo la Inquisición lo que hace es poner encima de la mesa un régimen jurídico que permite a muchos vecinos denunciarse por motivos diversos. Si te acusan de judaizante, quizá el motivo que esconde esto son celos vecinales o amorosos. Pero mucha gente conoce esa perversidad y termina desencadenando procesos inquisitoriales contra vecinos, contra jefes, contra novias, mujeres incluso, sabiendo que la Inquisición se lo va a agradecer. En 1500, aproximadamente 81-83, los Rodríguez Acosta viven en la Plaza de la Magdalena, en Toledo, y son denunciados. Son denunciados, en primer lugar, la hija de uno de ellos, Antonia, y es denunciada por uno de sus criados, que se llama Álvaro Alfonso. Es portugués también. Viene con ellos, probablemente, o pudo venir con ellos, o con alguna generación anterior de Portugal, no queda claro. Y termina denunciando a Antonia. Antonia, cuando sea detenida y procesada, reconocerá que Álvaro le había pedido favores sexuales, sentimentales, amorosos, y ella se negó. Con lo cual es muy probable que si ella hubiese accedido, a lo mejor no hubiese denunciado. Y que Álvaro supiese todo lo que va a narrar en el proceso, que es que toda esa familia siguen manteniendo en la intimidad el judaísmo, y que Álvaro lo supiese, pero no hubiese denunciado de no ser por eso. Ahí está la denuncia. Quiero que se queden bien con dos nombres, que son los Álvaro Alfonso, el denunciante, y los Alcalá, como ven abajo, que van a aparecer tiempo después. ¿Qué es ser judío en el Toledo del siglo XVI? ¿Qué les queda? Una serie de manifestaciones privadas, siempre clandestinas, que tienen que ver con la higiene, con los ayunos, con las fiestas y con las líneas rojas que se pueden cruzar siendo cristiano bautizado. Es ir a misa pero no tener imágenes en casa. Es hacer ayunos pero no comer carne los sábados. Todo eso que ven ahí son las denuncias que Álvaro Alfonso y que el fiscal del proceso inquisitorial termina incluyendo en el proceso como parte de la acusación fiscal a la familia Rodríguez Acosta. Todas son certeras, todas son verdad. Los inquisidores terminan saltando por encima de las casas durante una mañana, un sábado y varias noches, y ven que se reúne la familia, que leen salmos conjuntos, que es un punto de encuentro de la comunidad judeoconversa de Toledo, y terminan siendo todos detenidos. Más de 10 personas, todos y todas. Sentenciados a muerte, asesinados. Ella, Antonia Rodríguez Acosta, sobrevive por clemencia o porque no se consigue probar que tenga una vinculación directa con esas reuniones, pero sobrevive. A la Inquisición le interesaba, y en este proceso se dice mucho, los dogmatizadores. ¿Por qué? Pues porque probablemente los abuelos de esta familia habían nacido en Portugal, en un Portugal que no conocía todavía la Inquisición y que habían mantenido la fe y las costumbres. Lo traspasaban de generación a generación, habían podido mantenerlo. En las casas el papel de las mujeres es fundamental, pero ya no existían sinagogas, ni rabinos, ni escuelas, ni por supuesto había posibilidad de acceder a librerías, ni textos sagrados, ni nada. Entonces, la Inquisición llamaba dogmatizadores a los mayores y siempre tuvo una visión muy pedagógica y muy sádica la Inquisición en ese sentido, que es
castigar a pocos para leccionar a muchos. Si descabezamos a todos estos grupos y si conseguimos dar con esos dogmatizadores, pues el resto aprenderán o huirán. Y esto es interesante, porque muchos antes de ser detenidos, viendo que habían detenido en este caso, Enrique Rodríguez Acosta, que es el padre de familia, el propietario de la casa, mercader de sedas en el que se reunían, muchos de los que se reunían en su casa salieron huyendo. Podemos localizar parte de las casas, como os decía, y ellos vivirían aquí, en lo que hoy es el Corralillo de San Miguel, con casas en la Plaza de la Magdalena. 30 años después, esos Alcalá que Álvaro Alfonso denuncia y habla de algunos niños vuelven a aparecer. Han conseguido huir cuando la familia Rodríguez Acosta es detenida y procesada y sentenciada a muerte en 1583. Algunos de los Alcalá también fueron detenidos y fueron sentenciados. 3 décadas después, en Venecia, aparece un judío, probablemente aragonés, Barcilai puede ser de algunas familias de sefardíes aragoneses, huido a Venecia. Y denuncia, pienso y defiendo, por motivos comerciales, a otro rival mercader en el Mediterráneo. Denuncia a los Alcalá. Los Alcalá 30 años antes eran unos niños, pero 30 años después son una familia que se ha dividido. Algunos se quedaron en Toledo, se han integrado en esa masa de cristianos nuevos que han conseguido borrar su pasado y otros han huido. Y los que han huido, como Fernando de Alcalá, han huido a Tesalónica, se han integrado en la comunidad judía de Tesalónica y han abandonado, habiéndose bautizado anteriormente, han apostatado del cristianismo y se han integrado por completo en la comunidad judía de Tesalónica. Y son hermanos. Entonces, mucho cuidado con eso de seguir entendiendo a los conversos fuera de esas identidades múltiples de las que hablaba. Barcelay denuncia en Venecia a un rival comercial y lo denuncia ante el embajador español. Ahí tienen parte de la denuncia, en la parte de arriba. Cuando el embajador escribe a Toledo, a la Inquisición recupera los archivos para ver si hay algún Alcalá que ha sido procesado y vuelve a aparecer Perico de Alcalá. ¿Quién habla de Perico de Alcalá? Perico de Alcalá era un niñito, los Alcalá eran unos niños en 1583 y quien los delató entonces era Álvaro Alfonso. El mismo delator que entonces había delatado a la familia Rodríguez Acosta, 30 años después, esa era la casa de los Alcalá, en la calle de los Jardines. 30 años después, Álvaro Alfonso, la Inquisición se lo ha agradecido. Es alcaide y carcelero perpetuo. La Inquisición se lo agradece con un puesto de trabajo perpetuo, un funcionario, diríamos hoy. Él es y va a estar trabajando como funcionario de la Inquisición 10 años después. Los motivos que le llevan a denunciar primero a los Enríquez Acosta y posteriormente a corroborar su denuncia en un caso como este, se nos escapan. Él era portugués, él había visto durante años, siendo un joven, todos los ritos de paso y todos los encuentros que celebraba la comunidad en su casa, pero no denuncia hasta que no tiene un encontronazo con quien parece que era la joven de la casa a la que chantajea, de la que se enamora, nunca lo sabremos. La Inquisición no profundiza tanto en sus testimonios como para saberlo. Pero lo interesante de esto es ver cómo la Inquisición va generando un archivo imponente de documentación, insisto, en esos motivos económicos del principio, hay que saber bien quiénes son a quienes hay que perseguir, y ese archivo es un archivo de la memoria de todas esas familias judio-conversas al que se vuelve siempre. Cuando hay un apellido que se repite, cuando hay una denuncia fuera de Toledo que viene procedente de Venecia o de Sevilla, rápidamente se acude al archivo a ver si ya han sido procesados, porque eso los convierte en relapsos, en reincidentes, con lo cual la pena sería muchísimo mayor. Gracias también a esos archivos vamos viendo cómo se puede hacer carrera dentro de la Inquisición. Y mucha gente lo haría, Álvaro Alfonso entre ellos. Termina denunciando siendo un niño en una familia y termina convirtiéndose o adoptando una plaza fija, diríamos hoy, de funcionario y un pago permanente y vitalicio. Termino con un último ejemplo que estoy trabajando ahora, que es el de doña Felipa Núñez. Para hablar de algo que tiene que ver con lo que decíamos al principio y lo que quiero que haya quedado claro, que el concepto de judío y de judeoconverso no es lo mismo, que los apellidos mutan muchas veces dentro de las mismas familias y que no queda claro que dentro de las propias familias se mantuviese
una identidad común y homogénea. En 1649 Felipa Núñez es denunciada. Es denunciada porque en casa de una amiga suya le han visto leer libros forrados en tela verde y cuando una vecina los ha sorprendido los han escondido corriendo. A partir de ahí se desencadena un proceso por una sencilla sospecha. Como decía antes, la Inquisición recibe denuncias a partir de una serie de testimonios y esos testimonios tenían que demostrar que eran falsos los propios denunciados. En ese contexto, la Inquisición empieza a pedir información de otros procesos inquisitoriales a otros oficiales de la Inquisición y en este caso en Talavera de la Reina se sabe que pocos años antes, en el momento de muerte de una mujer que se llamaba Beatriz Serrano, uno de los criados de la mujer le acercó un Cristo a la boca y ella en el momento de muerte, en su lengua portuguesa, dicen los criados, gritó que se lo quitasen de allá y que no lo quería, que escupió al Cristo y que pedía el lienzo, que pedía a todo momento que venga mi lienzo, que quiero morir con mi lienzo, quería ser amortajada. Finalmente murió y algunos de estos criados terminaron denunciando a la Inquisición, que en el contexto de esa familia, con apellidos diversos, Núñez, Serrano, Díaz y tal, también se encontraba doña Felipa y también en el momento de la muerte hubo distintas visiones de lo sucedido, porque algunos de los nietos intentaron recoger a los criados para que no viesen nada, pero otros nietos fueron insultados por esa mujer en el lecho de muerte y los gritaba que eran malos judíos, que había tradiciones que no guardaban. Concretamente uno de ellos, varios de los hermanos le acusan de ser un judío de mala casta, porque se ha casado con una cristiana vieja, porque no tiene ni quiere tener nada que ver con la religión y porque ha abandonado por completo, viviendo rodeado de los mismos conversos como eran sus familiares, ha abandonado por completo la práctica del judaísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos muchísimos casos más en el Archivo Histórico Nacional, en otros archivos, tanto de conversos como de moriscos, en los que hace aguas ese estigma de la comunidad judío-conversa como un bloque monolítico. Se producían matrimonios mixtos, tantos que muchas veces las autoridades judías, musulmanas en época medieval, posteriormente cristianas, o también musulmanas fuera de Al-Ándalus, condenaban y perseguían. Y cuando se generan ese tipo de documentos nos está hablando de que se están produciendo ese tipo de matrimonios. Tenemos casos en los que a la población no le parecía nada grave que su marido o su mujer ayunase un sábado o celebrase Yom Kippur, aunque no supiese que se llamaba Yom Kippur. En el caso de los Rodríguez Acosta dicen que los abuelos hablaban del Equipur, ni siquiera los nombres se manejaban ya, ni se mantenían. Pero es interesante ver cómo a partir de estos casos familiares, nuestros apellidos y los apellidos de quienes hoy reclaman la nacionalidad desde México son los mismos porque partimos de un tronco común. Igual que muchas de nuestras costumbres, igual que la distribución de nuestras casas o parte de nuestra dieta, no se entendería, y vuelvo a lo que decía al principio, ya para terminar, ningún país europeo se entendería si se dejase fuera el legado de esa diversidad medieval judía y en el caso de España también la islámica, pero es que España aún menos, por número, por volumen, por calado de esa sociedad dentro de esa sociedad multicultural. Y por tanto hay que asumir, y lo decía también al principio, que todo ese legado, sobre todo el judío, porque se mantiene mucho mejor en la diáspora, pero también en la clandestinidad aquí en España, ese legado se diluyó y se terminó integrando por completo en lo judío-converso y lo judío-converso a la vez en lo toledano y en lo español, por más que nos veamos otra vez en un momento en el que parece que en la historia de España no caben las historias de tantas españolas y tantos españoles por el hecho de una procedencia nunca racial, pero sí religiosa o cultural distinta. Y con eso termino. Muchísimas gracias de nuevo a Esther, a Israel, a Carmen y al Centro Sefaraz Israel por darme este huequecito para hablar del proyecto que está en curso, que seguirá avanzando en los próximos meses y que esperamos poder tener listo, pues, no digo en unos meses, pero quizás sí en pocos años.
Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un análisis sobre todos los mensajes que vemos y que podemos observar a la hora de tratar este fenómeno tan complejo, y la palabra diversidad e identidad pues ha estado muy presente en la sesión, en tu sesión de hoy, y sin duda es un proyecto que puede tener bastante difusión y alcance, y esperamos que sea así por parte del museo, desde luego. Y bueno, también agradecerte una vez más pues la colaboración desde el punto de vista científico y de divulgación de contenidos que nos ofreces a las instituciones que nos dedicamos a la cultura judía como legado y como material e inmaterial, como podemos ver, y su preservación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias.